Bien, decía, la clase anterior trabajamos con algunos comandos de AutoCAD para trabajar con líneas, ¿sí? Que me ayudaban muchísimo, rastreo polar, selección de objetos, recortar, comando ortogonal para hacer líneas rectas, ¿sí? O sea, para hacer líneas ortogonales respecto de los ejes. El día de hoy vamos a ver 3 herramientas más que son como para terminar la parte básica de AutoCAD. Llegado, si hubiésemos estado presencial, ya hoy sería el último tema, o este sería el último tema para tomar la primera evaluación. El módulo, cerraríamos el primer módulo de la materia el día de hoy, ¿sí? Viendo estos 3 comandos, 4 comandos. Para después entrar ya en lo que sería la especialidad de la materia. Empezar a dibujar en función a la especialidad de la materia y ver algunos comandos que vamos a utilizar para agrupar objetos de la especialidad. Entonces, bien, voy a empezar a compartiendo pantalla. Pantallas. Voy a empezar a compartir pantalla para empezar a explicar. Bien. Lo primero que voy a explicar, vamos a charlar un poquito. ¿Sí? Lo primero que voy a explicar es el comando, ¿sí? Cómo funciona el comando y después lo vamos a ver en AutoCAD, ¿sí? ¿Qué me permite hacer? Tenemos, el primer comando que vamos a trabajar es el comando simetría. El comando simetría también lo pueden encontrar como el comando espejo. ¿Sí? En internet, simetría, espejo. Este comando lo que me permite a mí hacer, por ejemplo, de un dibujo que yo tenga, hacer una copia de ese dibujo en función de una línea, ¿sí? Si yo tengo marcada una línea, esta línea, yo puedo seleccionar el objeto que quiero hacer la copia, marco una línea de referencia marcando 2 puntos, ¿sí? Yo marco un punto acá y un punto acá y automáticamente me va a generar una línea y después me va a hacer una copia de este objeto que yo tenía, como si esta línea verde fuese un espejo. O sea que va a ser, a ver más o menos si lo voy a poder dibujar, va a ser un objeto que es la copia del primer objeto, pero en forma simétrica respecto de una línea. Es decir, me va a ser un espejo. Vamos a ver por ahí un poco, vamos a hacer un ejemplo. Consideremos esta línea si fuese el espejo. Si fuese este es el objeto que yo voy a espejar, cuando yo lo espeje, me va a generar este otro dibujo, ¿sí? De un dibujo base respecto de una línea que yo marque, me va a generar otro dibujo que va a ser el espejo o el reflejo del primer objeto que seleccioné, ¿sí? Por ahí es más complejo de ver el primer ejemplo que di, porque están separados, ¿sí? Cuando están juntos por una misma línea, uno puede ver que es el reflejo del primero, ¿sí? Pero bueno, esa línea no siempre los dibujos van a estar pegados a una línea. Pueden pasar como el primer caso, que la línea esté separada del primer objeto, del ser del objeto que quiero espejar, y el reflejo se va a hacer en distancia, porque es como si yo pusiese un espejo en el medio, ¿sí? Y después pusiese todo en un solo plano. El reflejo se va a colocar a una distancia, a la misma distancia respecto del espejo, ¿sí? O de la línea de reflejo.
Entonces, ¿cómo se utiliza esa línea o cómo se utiliza ese comando en el programa? Vamos a volver al programa. ¿Sí? Estamos acá en el programa de AutoCAD. Y, por ejemplo, lo que les decía recién, vamos a hacer una línea. Sin medida, ¿sí? Hice simplemente un triángulo compuesto por 3 líneas. Y después digo, bueno, voy a espejar, hacer una copia espejo de este triángulo. Para esto, ¿sí? Debo venir al dibujo. Debo venir a la opción de espejo que se encuentra acá dentro de este grupo. Dentro de modificar, fíjense que el dibujito que trae es similar a lo que hicimos recién, ¿sí? A una acción del espejo. Es decir, yo necesito tener un objeto que voy a espejar, en este caso este triángulo. Entonces, lo primero que hago es activar el comando. Lo activo haciendo clic en el símbolo de espejo. Después, acá abajo, vamos a activarlo, ahí está. Acá abajo me dice, simetría designa objetos. ¿Qué objeto tengo que designar? Aquellos que voy a hacer el espejo, ¿sí? Entonces, tengo que seleccionar los 3 objetos estos, las 3 líneas. ¿Cómo las selecciono? De cualquiera de las formas que vimos en la clase anterior. Una ventana verde puede llegar a ser. La selecciono, presiono Enter, y ahora, una vez que presiono Enter, el programa me dice que precise el primer punto de simetría. Lo que me está pidiendo es que dibuje la línea que va a ser de espejo. ¿Puedo utilizar la misma línea del objeto para que quede pegado a ese objeto o otra línea? Vamos a hacer una aleatoria. Voy a hacer un clic ahí. Ya hice el primer clic. Automáticamente AutoCAD me dice, precise el punto de la línea de simetría, precise segundo punto de línea de simetría. Y si ustedes se fijan, ya automáticamente se va viendo dónde va a colocarse la copia. Y siempre va a ser reflejada respecto de donde yo ponga el segundo punto. ¿Sí? Le voy a poner vertical, hago un clic ahí y automáticamente me hace una pregunta AutoCAD donde me dice, ¿usted desea borrar el objeto origen, o sea, del cual yo voy a hacer la copia, este objeto que se ve ahí? ¿Sí o no? Si yo simplemente presiono Enter, no lo va a borrar, va a cumplir como si yo no quiero borrarlo. Si yo le escribo la letra S, sí lo va a borrar. En este caso quiero dejarlo, entonces presionando Enter va a ser lo que está entre las llaves de mayor y menor. Enter, y ahí me generó, dejó el original ¿sí? de la copia, y me generó una copia simétrica respecto de la línea que yo dibujé. Vamos a seguir haciendo copia a partir de acá si quiero. Activo el comando simetría. Designo objetos. Designo todos estos objetos, los selecciono. Enter. Automáticamente dice precise el punto de línea de simetría. Y bueno, la línea la voy a hacer pegada a esta línea. Hago clic ahí. Me dice marque el segundo punto. Y marco el segundo punto también para que la línea simétrica sea pegada. Fíjense cómo se va dibujando la copia. Si yo hago el punto en otro lado, los dos objetos se van a copiar simétricamente respecto de la línea que yo dibuje. La voy a dibujar pegada. Entonces hago un clic ahí en ese extremo. Me dice, ¿desea borrar los objetos origen? Y le voy a poner que sí. Entonces presiono la letra S. Enter. Y me va a hacer la copia y me borró los objetos simétricos. Es decir, ¿qué me borró? Me borró el objeto que iba de acá a acá. Ese objeto y el otro objeto que estaba por acá. Más o menos estamos dibujándolo. Esos dos objetos los borró, ¿sí? Porque yo le puse que sí los borro. Entonces se creó la copia simétrica respecto de la línea simétrica que puse pegada ahí. No era necesariamente esa, pero la que empezaba en este punto y terminaba en este punto. Entonces, respecto de esa línea se hizo la copia. Así funciona el comando simetría. Me permite hacer copias a partir de una línea de eje de simetría. Las copias son simétricas, no son lineales, ¿sí? Es la copia reflejada. Si fuese un círculo no hubiese habido problema. ¿Por qué? Porque un círculo
del lado donde lo mire se comporta de la misma forma. Pero, por ejemplo, si yo tuviese una mano, a ver, vamos a complicarlo un poquito. Ustedes lo pueden ver con el dibujo de la mano. Si yo tuviese una mano, vamos a ver cuántos dedos tiene una mano. 4. Si mi mano fuese así, el reflejo respecto de un espejo no es la misma mano. Es, el pulgar vendría por acá y ahí vendría, así sería el reflejo. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que entender. Cómo se comporta el reflejo para saber cómo va a ser la copia. ¿Sí? Bueno, pasemos a otro comando. Eso sería el espejo, el comando simetría. Vamos a hacer o vamos a trabajar sobre el comando de fase, este comando que está acá. El comando de fase tiene la forma como si fuese una mano, ¿sí? Así tiene la forma. Y con otro dibujito más alto. Más o menos así es la forma de este comando que está acá. ¿Qué hace el comando de fase? El comando de fase me hace una copia de un objeto. Recuerden que un objeto es una línea, un círculo, ¿sí? No una composición de objetos. De un objeto me permite hacer una copia a una distancia determinada. Si es una línea, me hace una línea paralela. Es decir, si yo tengo definido una línea y yo ingreso una distancia, por ejemplo, ingreso 10, me va a hacer una línea hacia el lado que yo decida. ¿Cómo decido ese lado? Haciendo un clic, ¿sí? Con el cursor puedo marcar el clic de este lado o el clic del otro lado, donde yo decida. Y en función para el lado donde lo haga, me va a hacer otra línea cuya distancia respecto de la original es de 10. O lo puedo hacer para el otro lado, para aquel lado se puede hacer la línea. Y también la distancia que se va a ser, en ambos casos, la distancia va a ser de 10, ¿sí? Porque me genera una línea paralela, ¿sí? Con distancia ya definida, ¿sí? Porque me lo pide al principio. ¿Cómo marco para qué lado se va a hacer la línea paralela? Haciendo un clic en pantalla. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo una línea, puede ser la que tengo dibujada acá u otra. Vamos a hacer otra línea. Tengo esta línea. Tienen que activar el comando. Ahí me dice que marque el primer punto, marco el segundo. ¿Cómo hacemos la línea? Como vimos anteriormente, marcando dos puntos aleatorios, si tengo las coordenadas, teniendo la coordenada, o marcando partes de otro objeto, ¿sí? Marco una línea y después, acá voy a tener que poner un valor grande, ¿sí? Porque lo estoy dibujando así aleatorio y me parece que tomé una pantalla muy grande. Así que activo el comando primero, de fase. Fíjense que abajo me dice, de fase, precise distancia de desfase, o sea que tengo que ingresar un valor de distancia. Le vamos a poner 200. Enter. Cuando presione Enter me dice, designe el objeto a desfasar, o sea, a copiar. Y yo hago clic seleccionando el objeto. ¿Cómo lo selecciono? Con una ventana de selección o haciendo clic sobre el objeto. Como es uno solo, no hay problema. Clic ahí. Y después, fíjense que si yo muevo el cursor hacia un lado, me aparece una línea y hacia el otro me aparece una línea del otro lado. Donde yo haga clic, el objeto se va a colocar. Esa copia se va a colocar a una distancia de 200, ¿sí? Que es el valor que yo ingresé. Si yo hago acá, clic, automáticamente se colocó una línea paralela a 200 de distancia. Si yo hago clic sobre el objeto y otra vez hago clic hacia un lado o hacia otro, se va a colocar otra copia a 200, porque está cargado ese valor de 200. Si yo quiero hacer ahora una copia de esta línea hacia arriba a 300, lo que debo hacer es salir del comando con la tecla escape, salgo del comando y lo vuelvo a activar. Activo el comando de fase y ahora sí, no ingreso 200, sino ingreso 300 si fuese la distancia nueva. Enter y ahora me pide que marque el objeto que voy a desfasar. Esa línea, ¿hacia qué lado? Hacia arriba, a 300 lo va a hacer. Hago clic ahí y automáticamente me genera una copia. Vamos a ver si están bien hechas las líneas a las distancias que nosotros planteamos. Bueno, vamos a acostarlas desde la punta. De acá a acá, esta línea tiene
300. Y de acá a acá, esta línea tiene 200. Entonces, el desfase se hizo a 200 el primer ejemplo y el segundo a 300. Vamos a eliminar esas cotas, la selecciono y la elimino. Y bien, ahí ya estamos con ese comando. Vimos dos comandos, comando simetría y comando desfase. Hay un par de comandos que no vimos en la clase anterior, pero es muy fácil de utilizar, que es el desplazar y el copiar. Y el girar también podríamos utilizar. Porque funcionan los tres de una manera similar casi. Entender que el desplazar me desplaza un objeto, es decir, me mueve un objeto, y el copiar me realiza una copia del objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que el objeto original se queda donde estaba. A partir de eso me genera varias copias. El girar lo que hace es rotar respecto de un punto el objeto que yo seleccione. En los tres casos debo seleccionar el objeto. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo de desplazar. Yo selecciono el comando, ¿sí? El comando desplazar, y me dice que designe el objeto que quiero desplazar. Por ejemplo, puedo seleccionar esta línea con un clic o con una ventana de selección, ¿sí? Como yo quiera. Cuando no quiero desplazar más objetos, simplemente presiono Enter. Y ahora me dice que marque un punto, que precise un punto base, de dónde lo voy a agarrar el objeto para moverlo. Y yo quiero decir, bueno, mi objeto base va a ser el extremo de acá. Hago un clic ahí, y ahora que me dice que precise el segundo punto, que va a ser el punto donde lo voy a colocar a ese objeto. Y lo voy a colocar en el extremo del triángulo acá. Fíjense que yo puedo seleccionar para que se coloque precisamente en ese extremo. Yo hago un clic ahí y automáticamente lo moví al objeto que estaba acá. ¿Sí? Tienen que recordar que acá había un objeto, esta línea, la moví, ¿sí? ¿Y la moví desde dónde? Y desde un punto que yo marqué, es decir, yo marqué un punto acá y lo deposité en ese punto de ahí. Este movimiento que hice de acá a acá lo hice con un desplazamiento. ¿Por qué? Porque lo desplacé. Este objeto ya no existe más. Esta línea que estaba acá ya no está más porque yo la moví. Puedo hacer lo mismo, exactamente, o sea, con los mismos pasos, puedo llegar a hacer el de copiar, ¿sí? Con la diferencia que cuando yo activo el comando copiar, me dice que designe los objetos que voy a copiar. Esto puede ser más de uno, ¿sí? Puedo seleccionar muchos objetos. Selecciono el objeto, presiono Enter y automáticamente dice que me precise el punto base. El punto base es de dónde lo voy a agarrar. Lo agarro de este extremo. ¿Y dónde lo quiero colocar? Lo coloco en este extremo. Si lo coloco en ese extremo, fíjese que puedo seguir marcando puntos donde voy a colocar esa línea que seleccioné. Enter, y ahí me generó un montón de copias. Pero el original sigue estando, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro. Este, que era el original, sigue estando. Ahora bien, me generó un montón de copias, ¿sí? Y todas fueron definidas, que la iba a agarrar desde acá y todo donde hice el segundo clic, marqué el segundo punto, se colocó la copia. Se desplazó una copia del objeto base. ¿Está bien? Así funciona el comando copiar. Y el comando girar, vamos a trabajar sobre el comando girar. El comando girar me permite rotar un objeto. Vamos a activar el comando. Vamos a sacar esta herramienta. Vamos a seleccionar el comando girar. Yo voy a marcar un objeto. A ver, vamos a hacerlo de vuelta para seguir los pasos. Activo el comando girar. Abajo me pide que designe los objetos que quiero girar. Por ejemplo, quiero girar esta línea nomás. Cuando la selecciono, presiono Enter. Me dice que marque un punto base. El punto base viene a ser el eje de rotación que yo quiero hacer. Vamos a marcar el centro. Fíjense que no me aparece el centro de la línea. ¿Por qué no me aparece el centro de la línea? Porque no está configurado las asistencias rápidas. Vengo a asistencias rápidas que vimos en las clases pasadas. Clic derecho, parámetros. Selecciono todo, aceptar. Y ahora cuando me acerque me tiene que aparecer el centro de la línea. Ahí está el centro
o punto medio de la línea. Hago un clic ahí y después me dice precise el ángulo de rotación. Si yo no lo sé bien el ángulo de rotación, puedo girarlo, ¿sí?, en función de otra línea con el cursor. Si yo lo sé cuánto lo quiero girar, por ejemplo, si es ahí, puedo simplemente marcar 30 grados, marqué 23, 230, no, 30 grados, y se giró respecto de la línea 30 grados. Al girarlo se mueve el original. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a dejar donde estaba, vamos a marcar esta línea para ver cómo se rota. Esta es la línea original, ¿sí? A ver, vamos a hacer de vuelta para agarrarlo bien. Ahí está. Esta es la línea, ¿sí? Ahora vamos a girar esta línea. Enter. Me dice, no se había seleccionado el comando. Vamos de vuelta para atrás. Girar. Me dice que designe el objeto. Marco la línea, esa que está atrás de la línea fucsia. Designo objeto, no quiero designar más objetos, presiono Enter, que marque un punto base. Saqué la selección que tenía acá. Parámetros. Seleccionar todo, aceptar. Y ahora ahí me aparece el punto medio. Hago clic ahí y ahí puedo girar esta línea. Voy a ponerle 30 grados. Automáticamente, ¿qué fue lo que giró 30 grados? Me giró la línea que estaba en el sentido que está esta flecha y el valor que tiene 30 grados es este valor que está acá. Desde la flecha donde estaba, roté 30 grados. Vamos a hacerlo con un número más grande para que se vea. Roté 30 grados desde la posición inicial, ¿sí?, a la posición final. Bien, entonces, ahí pudimos ver cómo funciona el comando simetría, el espejo, el comando de fase que me permite hacer una copia paralela. El comando de fase también me permite hacer una copia de una curva, ¿sí? Lo que me permite hacer, a ver, lo podemos ver también, el comando de fase. El comando de fase me permite a mí, vamos a eliminar algunas cosas. El comando de fase me permite hacer una línea paralela a partir de una distancia que yo especifique, o me permite también hacer una línea concéntrica. A ver si lo puedo dibujar. Me permite hacer, si yo tengo un círculo, ¿sí?, hacer otro círculo que tenga el mismo centro, es decir, si este fuese el centro del círculo, otro círculo que tenga el mismo centro, pero el valor que yo ingrese no va a ser a qué distancia va a ser la copia como yo hacía una línea, sino el valor que yo ingrese es, esto tiene una medida de radio, ¿sí? El radio es la medida que va del centro al círculo. Vamos a hacer una línea para poder identificar el radio. Este es el valor del radio, ¿sí? Yo puedo hacer otro círculo con el comando de fase, no aplicado a una línea, sino aplicado a un círculo, ¿cómo va a funcionar ese nuevo círculo? Y ese nuevo círculo va a tener el mismo centro que el objeto que yo seleccione, pero su radio va a aumentar. Esto no lo puedo mover, tendría que ser justo en el mismo centro, esto no lo tiene. Vamos a hacer una opción. No, está saliendo mal. No lo puedo mover tampoco. Bueno.
Bueno, última opción. Vamos a ver si le puedo hacer de acá. Supongamos que sea este círculo, ¿sí? No está centrado. Pero bueno, me va a hacer la copia de un círculo, ¿sí? Que va a tener el mismo centro, pero ese valor que yo ingrese cuando sea la línea paralela va a ser el radio más ese valor, ¿sí? O el radio menos ese valor, de acuerdo a donde yo haga el clic. Puedo llegar a ser así o me va a ser un círculo más chico, donde el valor que yo ingrese va a ser el radio aumentado en ese valor o el radio disminuido en ese valor. Por ejemplo, si este círculo fuese de 30 y yo le pongo, es el grande, perdón, fuese de 30 y yo le pongo un desfase de 10, me va a hacer un círculo con el mismo centro, pero cuyo radio es de 40, porque le va a aumentar 10 a los 30. Y si yo el clic lo hago dentro del círculo, me va a hacer un círculo más chico, pero de radio 30 menos 10, o sea, de radio 20. Vamos a ver un ejemplo. Para esto vamos a tratar de acercarnos ahí. Vamos a hacer un círculo de radio 30. Ahí está. Y voy a hacer un desfase. Me dice que precise la distancia de desfase. Va a ser de 10 la distancia. Enter. Y que marque el objeto que voy a desfasar. Ya no es una línea, sino es un círculo. ¿Y hacia dónde? Si hago clic afuera, fíjense que se hace un círculo más grande con el mismo centro, pero va a tener 40 porque va a tener los 30 más 10 de radio. Y si marco adentro, el círculo se va a hacer hacia adentro, o sea que su radio va a disminuir en 10, pero va a mantener el mismo centro. ¿Sí? Esa es la diferencia de hacer un desfase en una línea a hacer una desfase en una curva. Si es en una curva, mantiene el mismo centro y la curva aumenta su radio o disminuye. Si es en una línea, me hace una línea paralela respecto de la línea base a la distancia que yo ingrese. Esos son los comandos que vimos el día de hoy. La clase que viene ya vamos a empezar a dibujar un plano de planta a partir de los objetos que vimos, ¿sí? Para poder empezar a dibujar sobre esto una instalación domiciliaria eléctrica. Bueno, así que bueno, voy a dejar de compartir ya la clase, la terminamos acá, ¿sí? Así que bueno, Bruno, nos vemos el martes próximo. Chau, chau.